El anuncio parecía bastante sencillo. Se necesitaba personal de seguridad en una ubicación remota, con un salario alto, poca interacción y preferiblemente con experiencia en funciones militares o técnicas. A mis 39 años y sin empleo, no podía permitirme el lujo de ser exigente. El paquete de indemnización de mi último trabajo se había agotado y la idea de volver a vivir con mi familia no era una opción. El trabajo parecía perfecto para alguien como yo, solitario y sin ataduras. El correo electrónico llegó casi al instante después de que enviara una breve nota. Sin nombres, solo una dirección e instrucciones. Preséntese a las 19 horas en las coordenadas especificadas. Sin más preguntas. Las coordenadas me llevaron a lo más profundo de una zona desolada de tierra agrietada y árboles esqueléticos, el tipo de lugar en el que podrías gritar pidiendo ayuda, y la única respuesta sería el viento. Cuando llegué, lo primero que vi fue la caseta del guardia, una estructura achaparrada y oxidada que se inclinaba hacia los elementos, como si hubiera perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Un hombre llamado Corin me recibió en la puerta. No era lo que esperaba de un hombre de unos 40 y tantos años, complexión media, con un abrigo que había visto mejores días. Me tendió la mano, pero no me dijo su nombre. Su apretón de manos fue firme, pero su actitud fue fría, como si las bromas fueran una pérdida de tiempo. «Eres puntual», dijo, indicándome que lo siguiera. «Eso está bien». Me acompañó más allá de una oxidada valla de tela metálica. Las señales de advertencia que había en ella estaban descoloridas, pero aún legibles. Zona de peligro restringida. Solo personal autorizado. Más allá de la puerta, un extenso complejo de estructuras de hormigón y escotillas de acero yacía medio enterrado en la tierra. Este lugar, dijo Corin con voz plana, solía ser un silo de misiles, desmantelado hace décadas. Estás aquí para asegurarte de que nadie deambule por donde no debe. Me entregó una tarjeta plastificada con un conjunto de normas impresas. Léelas, síguelas, lo harás bien. Eché un vistazo a la lista. La mayor parte eran protocolos de seguridad estándar, pero una norma destacaba. Norma 4. Nunca bajes más allá del nivel 2. No intentes abrir la compuerta que conduce más abajo. Levanté una ceja. ¿Qué hay por debajo del nivel 2? Corin no respondió de inmediato. En su lugar, encendió un cigarrillo y miró fijamente el paisaje árido. Cuando finalmente habló, su tono fue agudo. Tu trabajo no es hacer preguntas, es seguir las reglas. Me entregó una linterna y una pequeña radio bidireccional. Comunícate cada hora. Si ocurre algo inusual, llámame. De lo contrario, sigue la rutina. ¿Qué cuenta como inusual? Pregunté. Ya lo sabrás, dijo, mientras caminaba de regreso hacia su vehículo. Ah, y una cosa más. Mantén el perímetro cerrado. Una vez dentro, nadie entra ni sale. Antes de que pudiera preguntar algo más, se había ido, dejándome solo con el silo y la puesta de sol. La primera noche transcurrió sin incidentes. Hice un barrido del perímetro, probé las cerraduras de las escotillas y me familiaricé con los controles de la caseta del guardia. La instalación tenía su propia fuente de energía, un antiguo generador que zumbaba constantemente de fondo. Proporcionaba electricidad suficiente para mantener las luces del techo parpadeando y los paneles de control en funcionamiento. Pasé la mayor parte de la noche paseando entre la caseta del guardia y la entrada del silo. El silencio era inquietante. Cada crujido del metal, cada aullido lejano del viento se sentía amplificado. A medianoche, me acomodé en una silla con un viejo libro de bolsillo que había encontrado en un cajón. Fue entonces cuando oí el primer ruido. Al principio fue débil, apenas audible por encima del zumbido del generador. Un estruendo metálico, como si algo pesado golpeara el acero. Venía de la dirección de la escotilla principal, la que estaba marcada como acceso restringido. Agarré la linterna y salí, con el frío mordiéndome la cara. La escotilla estaba bien cerrada, tal como la había dejado.
Pasé el haz de la linterna por la zona, pero no había nada inusual. No había huellas ni señales de movimiento. Aún así, el sonido permanecía en mi mente, un eco débil que se negaba a desvanecerse. Se lo informé a Corin durante el control horario. Su respuesta fue inmediata, pero indiferente. Probablemente sea el viento. Este lugar cruje mucho. No pierdas el sueño por eso. Más fácil decirlo que hacerlo. Al segundo día, empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. El candado de una de las puertas auxiliares parecía más nuevo que los demás. Su metal estaba limpio y sin manchas. Cerca de la entrada del silo, encontré unas marcas de rozaduras tenues en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia la escotilla. Esa noche, cuando la última luz del día desapareció en el horizonte, decidí hacer otro barrido del perímetro. El aire estaba más frío que la noche anterior, y el silencio se sentía más pesado, presionando contra mis oídos como un peso. Al doblar la esquina cerca del viejo edificio de mantenimiento, lo vi. Movimiento en las sombras. Fue rápido, apenas más que un parpadeo, pero suficiente para acelerar mi corazón. Grité, mi voz rompió el silencio opresivo. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, solo el suave susurro del viento a través de la hierba muerta. Enfoqué la linterna en la oscuridad. El haz de luz atravesó el vacío. Por un momento, creí ver algo. Una figura encorvada que se movía a una velocidad antinatural. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Llamé por radio a Corin inmediatamente. Su voz estaba tan tranquila como siempre, casi aburrida. Estás imaginando cosas. Este lugar te juega malas pasadas si se lo permites. Alguien está aquí fuera. Insistí. He visto algo. Cierra las puertas y sigue la rutina, dijo. Y no vayas a husmear. Te arrepentirás. Esa noche no pude dormir. El estruendo de la primera noche se repitió en mi mente, mezclándose con la imagen de la sombra que había visto cerca del edificio de mantenimiento. Me dije a mí mismo que eran solo nervios, que Corin tenía razón y que el aislamiento me estaba afectando. Pero entonces, exactamente a las 2:17 de la mañana, el generador se apagó. El silencio fue inmediato y absoluto, tragándose el leve zumbido de las luces y dejándome en total oscuridad. Cogí la linterna, con el pulso latiéndome en los oídos. Me acerqué al panel de control, intentando a tientas reiniciar el generador. Mientras trabajaba, lo oí de nuevo, ese mismo sonido metálico, más fuerte esta vez, e inconfundiblemente deliberado. No era el viento. Venía del interior del silo. Me quedé paralizado, el haz de mi linterna temblando ligeramente mientras me giraba hacia la escotilla. Seguía sellada, el candado intacto, pero el sonido continuaba, rítmico y deliberado, como si algo al otro lado estuviera probando la barrera. Di un paso más, con el instinto gritándome que me detuviera. Mi aliento se empañó en el aire frío cuando extendí la mano y la puse sobre la escotilla. Las vibraciones bajo mis dedos eran sutiles, pero inconfundibles. Algo se movía allí abajo. El generador volvió a rugir, inundando la zona con una luz tenue. El estruendo cesó al instante, dejando solo el zumbido de la maquinaria y el sonido de mi propia respiración. Me alejé de la escotilla, con las manos temblorosas. Por primera vez, noté algo grabado en la superficie metálica. Una sola palabra grabada profunda y dentada. Quédate. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, el alivio fue mínimo. La palabra rayada, quédate, se me quedó grabada en la mente como una astilla que no podía sacar. Me dije a mí mismo que era una especie de broma que había dejado el último que trabajó aquí, pero el peso de los acontecimientos de la noche se oponía a esa racionalización. Había oído algo debajo de la escotilla y, fuera lo que fuera, no parecía una broma. Coran se registró justo después del amanecer. Su voz retumbaba a través de la radio. Todo tranquilo. Dudé. Anoche hubo otro ruido, más fuerte esta vez, y algo arañó la escotilla. Probablemente solo desgaste, respondió rápidamente.
casi con desdén. «Concéntrate en el perímetro». Su tono despreocupado me irritó. «¿Estás seguro de que no hay nadie más por aquí? ¿Ni equipos de mantenimiento, ni inspectores? Tu trabajo es asegurar la zona. Eso es todo lo que necesitas saber», dijo con voz cortante. «¿Algo más?» «No», murmuré, aunque ya estaba planeando investigar más a fondo. El silencio que siguió no fue solo Corin terminando la conversación. Era el propio Silo esperando. Decidí volver a recorrer el perímetro, desandando mis pasos de la noche anterior. Las marcas de rozaduras junto a la trampilla seguían ahí, tenues pero deliberadas. Mientras me agachaba para inspeccionarlas más de cerca, noté algo que no había visto la noche anterior. Un pequeño fragmento ennegrecido de lo que parecía tela, atrapado en la bisagra de la trampilla. No era solo tela, era parte de un guante. El material era grueso y desgastado, como algo que se encontraría en el viejo equipo militar. Quienquiera que hubiera estado aquí no era un buscador de emociones local. Habían venido preparados. A mediodía, coloqué algunos indicadores rudimentarios alrededor de la caseta de vigilancia y los puntos de acceso clave. Tiras de cinta adhesiva en las puertas, una fina línea de harina cerca de la escotilla. No esperaba resultados exactamente, pero me dio una sensación de control, algo que necesitaba desesperadamente. Las horas pasaban, la luz del día se desvanecía más rápido de lo que parecía natural. Cuando llegó la noche, el peso de la noche que se avecinaba se hizo sentir con fuerza sobre mí. Revisé 2 veces las cerraduras de las puertas y fortifiqué la cabaña lo mejor que pude, sacando una vieja palanca de la esquina para tenerla a mi lado. No era mucho, pero era mejor que nada. El generador volvió a fallar a las 10:43 de la noche. Esta vez no entré en pánico. Había pasado parte de la tarde familiarizándome con sus controles, y en cuestión de minutos lo hice funcionar de nuevo. El zumbido de la maquinaria volvió, pero la interrupción dejó una grieta en la quietud de la noche. Fue entonces cuando lo noté. La cinta de la puerta del edificio de mantenimiento estaba rota. Apunté con mi linterna hacia el edificio, y el haz de luz se reflejó en sus bordes oxidados. Aún no había entrado. No formaba parte de mi patrulla asignada, pero ahora tenía una razón. Alguien había estado aquí. La puerta se abrió con un chirrido cuando la empujé, revelando un interior estrecho lleno de herramientas anticuadas y equipos en desuso. Olía a aceite y polvo. El aire estaba cargado de desuso. Exploré la habitación, mi linterna bailando sobre estanterías y maquinaria olvidada. En un banco de trabajo cerca de la pared del fondo, algo me llamó la atención. Una vieja carpeta con los bordes rizados y descoloridos. La abrí. Las páginas eran registros de mantenimiento fechados décadas atrás. La mayoría eran anotaciones mundanas sobre inspecciones rutinarias, pero cuanto más leía, más extrañas se volvían. Una anotación marcada con un sello rojo de clasificado destacaba: proyecto en espera iniciado por directiva ampliaciones de subniveles. Medidas de contención completas en su lugar. Se aconseja a todo el personal que evite el nivel 3 a la espera de nuevos acontecimientos. Debajo, una nota garabateada apresuradamente con bolígrafo. No funciona. Ciérralo. Entiérralo si es necesario. Cerré la carpeta de golpe, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Lo que hubiera debajo del silo no eran solo máquinas o suministros olvidados. Alguien había intentado encerrarlo, algo que no quería que nadie encontrara. Volví a la cabaña con la carpeta bajo el brazo. Al entrar, noté algo de inmediato. La harina que había esparcido cerca de la escotilla estaba revuelta. Unas huellas tenues conducían directamente a la escotilla y se detenían. El candado seguía intacto, pero la visión de esas huellas me revolvió el estómago. Agarrando la palanca, me acerqué lentamente a la escotilla, con el pulso latiéndome en los oídos. La linterna temblaba en mi mano mientras examinaba la zona. Las huellas no eran mías, eran más pequeñas,
como las de alguien que llevara botas estrechas, pero no tenían sentido. Llevaban a la trampilla y se detenían, como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido en el aire. El estruendo volvió, más fuerte que nunca, reverberando a través del acero bajo mis pies. Retrocedí, agarrando la palanca como un salvavidas. Mi primer instinto fue llamar a Corin, pero dudé. Ya había desestimado mis preocupaciones antes y no confiaba en que se tomara esto en serio. En su lugar, me encerré en la cabaña y esperé, con los ojos fijos en el monitor de seguridad granulado. A las 3 de la madrugada, la radio cobró vida. No era Corin. «Ayúdame». La voz era débil, distorsionada, apenas audible por encima de la estática. No fueron solo las palabras lo que me puso nervioso. Fue el tono, crudo y desesperado, como el de alguien a punto de romperse. Agarré la radio y pulsé el botón. «¿Quién es? Identifíquese». La estática me respondió, seguida de un susurro débil. «No lo sueltes». Me quedé paralizado, con la respiración contenida. La voz no parecía humana. Era demasiado hueco, demasiado fragmentado, como si viniera de algún lugar profundo bajo tierra. Antes de que pudiera responder, la señal se cortó. El estruendo volvió, esta vez acompañado de un leve chirrido, como de metal arrastrándose contra metal. Venía de abajo. No dormí esa noche. Me senté en la cabaña, con la palanca de hierro cruzada sobre las rodillas y la carpeta abierta. En el escritorio frente a mí, las palabras del registro de mantenimiento se repetían en mi mente. «Ciérralo. Entiérralo si es necesario». Al amanecer, el estruendo cesó, reemplazado por un silencio opresivo. Me aventuré a salir con cautela, con la linterna lista. La escotilla no había cambiado, el candado seguía cerrado. Pero grabada en la tierra junto a ella, con trazos largos y deliberados, había una sola palabra: «Vete». Cuando Corin llamó esa mañana, no me molesté en ocultar mi frustración. «¿Qué diablos está pasando aquí?», exigí. «Hay algo debajo del silo, algo que no me estás contando». Su respuesta fue tan comedida como siempre. «Tu trabajo es asegurar el perímetro. Nada más. Déjate de tonterías, Corin. Hay huellas, ruidos y mensajes grabados en el suelo. Si quieres que siga trabajando aquí, necesito respuestas». Por primera vez, hubo una pausa, una vacilación. Cuando volvió a hablar, su tono fue más oscuro. «Escucha con atención. No te pagan por hacer preguntas. Haz tu trabajo, sigue las reglas y mantén la escotilla sellada. Eso es todo lo que necesitas saber». Colgó antes de que pudiera discutir. Me quedé mirando la radio, con la ira hirviendo bajo la superficie. Corin no solo estaba ocultando información, la estaba evitando activamente. Sabía lo que había debajo del silo y no quería que yo lo descubriera. Pero ya no podía ignorar las señales. Había algo ahí abajo y no iba a quedarse callado. No dormí la noche después de la respuesta críptica de Corin. Mis nervios estaban a flor de piel, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba solo asustado, estaba enfadado. Me había apuntado a un trabajo sencillo, pero ahora estaba protegiendo algo mucho más siniestro, algo para lo que no estaba preparado. Y estaba claro que Corán no tenía intención de decirme la verdad. La mañana no trajo claridad. Me obligué a comer una barrita de proteínas rancia y la regué con agua de una cantimplora abollada. El mundo exterior estaba tan desolado como siempre. El silencio solo se rompía por el gemido ocasional del viento contra las envejecidas estructuras. Pero la trampilla permanecía en mi mente. Las huellas, la palabra rayada y, sobre todo, los ruidos. Si Corin no iba a darme respuestas, las encontraría yo mismo. La trampilla se alzaba frente a mí, con su superficie estropeada por arañazos, rozaduras y años de desgaste. El candado era pesado, un modelo industrial que parecía capaz de soportar un ariete. Aún así, mientras lo miraba,
no podía quitarme la sensación de que era más simbólico que práctico. Lo que hubiera debajo no necesitaba un candado para permanecer oculto. Quería estar oculto. Dudé, agarrando la palanca que había traído de la cabaña. Romper el candado sería una violación directa de las reglas. Las advertencias de Corin resonaban en mi mente, pero se sentían huecas en comparación con el peso de mi curiosidad. ¿Qué había debajo del nivel 2? ¿Qué habían enterrado tan profundamente que incluso los registros de mantenimiento hablaban de sellado y contención? Exhalé con fuerza y dejé caer la palanca. Todavía no. En su lugar, opté por un enfoque más seguro. Empezaría por el nivel 2, donde se me permitía ir, apenas. Cogí mi linterna, comprobé 2 veces la cinta adhesiva que había colocado en la puerta de mantenimiento y descendí al silo. El aire se volvía más frío a cada paso que daba por la escalera de caracol. La temperatura descendía como si estuviera entrando en un congelador subterráneo. Las escaleras crujían bajo mi peso. Cada paso resonaba débilmente en las paredes de hormigón. El silencio aquí abajo no era solo una ausencia de sonido. Era opresivo, como si el aire mismo se hubiera detenido. Cuando llegué al fondo, hice una pausa para orientarme. El nivel 2 era un laberinto de pasillos, cada uno de ellos revestido con tuberías oxidadas y puertas reforzadas con acero. La luz de mi linterna parpadeaba levemente, como si el aire fuera más pesado aquí, lo suficientemente denso como para asfixiar los aparatos electrónicos. Me obligué a dejar de pensar en eso. Las primeras habitaciones no tenían nada de especial, eran viejos almacenes llenos de maquinaria rota y cajas vacías. Pero a medida que avanzaba, el ambiente cambiaba. Los pasillos se hacían más estrechos, las paredes estaban manchadas de extrañas manchas. Algunas puertas estaban soldadas, con juntas desiguales, como si se hubieran hecho a toda prisa. No fue hasta que llegué al tercer pasillo cuando lo noté. Un sonido débil y rítmico, un golpe, apenas audible, como algo pesado moviéndose en la distancia. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido volvió, un pulso constante que me hizo sentir un escalofrío. Lo seguí. El pasillo terminaba en una pesada puerta de acero, con la superficie picada y llena de cicatrices. Una señal de advertencia colgaba torcida de una bisagra. Solo personal autorizado. No entrar sin autorización. Apenas se leía bajo las capas de suciedad, pero las palabras bastaron para hasta hacerme detener. Iluminé la puerta con la linterna, buscando una forma de entrar. El picaporte estaba oxidado y el teclado electrónico que tenía al lado estaba destrozado, con cables sueltos que colgaban como venas. Se me aceleró el corazón cuando estiré la mano y tiré del picaporte. No se movió. Lo intenté de nuevo, esta vez con más fuerza, y noté que cedía un poco. El metal gimió bajo la tensión, pero la puerta no se abrió. Di un paso atrás y el aliento se me empañó en el aire gélido. Quizá esto era lo mejor. Quizá no estaba preparado para saber lo que había más allá. Entonces vi la escritura. Estaba grabada en la pared junto a la puerta, tenue pero deliberada, como si alguien hubiera usado un fragmento de metal para tallar las letras. Intentaron enterrarlo. No ha desaparecido. El sonido de unos pasos me sacó de mi trance. Eran débiles pero claros, y venían de algún lugar detrás de mí. Apagué la linterna, sumiendo instintivamente el pasillo en la oscuridad. El pulso me retumbaba en los oídos mientras me esforzaba por oír. Los pasos eran deliberados, mesurados y se acercaban. Me aplasté contra la pared, agarrando la linterna como un arma. Mi mente corrió a través de las posibilidades. Corin, un intruso. Algo peor. Los pasos se detuvieron justo a la vuelta de la esquina y contuve la respiración. Luego comenzaron de nuevo, alejándose, cada vez más débiles, hasta que desaparecieron por completo. Esperé otro minuto antes de atreverme a volver a encender la linterna. El haz iluminó el pasillo vacío, proyectando largas sombras que parecían extenderse de forma antinatural. Sentía las piernas como de plomo mientras me obligaba a moverme,
regresando por donde había venido. De vuelta en la caseta del guardia, traté de dar sentido a lo que había visto. La advertencia, las puertas soldadas, las pisadas. Volví a hojear la carpeta de mantenimiento, con los dedos temblando levemente. Las entradas del registro del nivel 2 eran escasas, pero una me llamó la atención. Acceso a eliminación biológica restringido hasta nuevo aviso. Pruebas suspendidas. Recomendar contención de nivel 3. No pude evitar murmurar en voz alta. ¿Nivel 3? Las palabras tenían peso incluso en la seguridad de la cabaña. Ahora estaba claro que los niveles inferiores no eran solo almacenamiento o infraestructura antigua. Había algo más ahí abajo, algo que justificaba la contención. Pero, ¿por qué iba alguien a dejar aquí un solo guardia? No tenía sentido. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un leve ruido procedente del monitor. Una de las cámaras mostraba estática, con la imagen entrando y saliendo. Ajusté los controles, tratando de estabilizarla. Por un breve momento, la estática desapareció, revelando una imagen de la escotilla. Alguien estaba allí de pie. La figura era alta, vestida con ropa oscura, su rostro oculto por la mala calidad de la cámara. No se movían, solo estaban de pie sobre la escotilla, mirándola fijamente. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, la transmisión volvió a cortarse. La radio crepitó. Esta vez era Corin. «Has estado ahí abajo, ¿verdad?» Su tono era agudo, acusador. Dudé, inseguro de cómo responder. «Revisé el nivel 2. Es parte de mi patrulla». «Sabes muy bien a qué me refiero», espetó. «Estás jugando con fuego». Apreté la mandíbula. «Entonces tal vez deberías decirme a qué me enfrento». El silencio se extendió entre nosotros. Cuando Corin volvió a hablar, su voz era baja, casi resignada. «Déjalo estar. Lo que sea que creas que necesitas saber, no lo necesitas». La línea se cortó antes de que pudiera seguir presionando. El resto del día pasó como un borrón. Seguí mirando la escotilla, esperando a medias que la figura regresara al anochecer. Mis nervios estaban a flor de piel y cada crujido de la cabaña me hacía sentir como si fuera una amenaza inminente. A la 1 de la madrugada, el generador se apagó. Maldije en voz baja, agarré la linterna y salí. El frío me mordía la piel a medida que me acercaba. El generador expulsaba mi aliento visible en el aire helado. Trabajé rápidamente, reiniciando la máquina y restaurando la energía de las instalaciones. Pero cuando me di la vuelta hacia la cabaña, se me heló la sangre. La trampilla estaba abierta. Su pesada tapa, que había estado firmemente cerrada unas horas antes, ahora estaba ladeada, revelando un enorme vacío negro. El aire a su alrededor parecía brillar tenuemente, como si el calor o la energía irradiaran hacia arriba. Me acerqué. El haz de la linterna cortaba la oscuridad. El olor me golpeó primero, un aroma acre y metálico que me revolvió el estómago. El aire se sentía espeso, pesado, como si algo invisible me estuviera presionando. Pensé en las palabras de Corin, en las advertencias grabadas en las paredes y los troncos. Pensé en la figura del monitor y en los pasos en el pasillo. Y entonces lo oí. Un sonido bajo y gutural, profundo y resonante, que surgía de las profundidades del silo. No era mecánico, no era humano, era algo vivo. La escotilla se abrió de par en par, un abismo que se tragó el tenue haz de mi linterna. Ese sonido grave y gutural, un ruido que parecía resonar en mis huesos, se había detenido tan repentinamente como había comenzado. Pero el silencio que dejó era peor, un silencio que no solo se asentó sobre el área, sino que se adentró, denso y sofocante. No sabía qué esperaba ver al mirar hacia abajo en el pozo, tal vez sombras moviéndose contra las frías paredes de acero o algún tenue resplandor malévolo en las profundidades. En su lugar, solo había oscuridad, impenetrable e infinita. La radio en mi cadera crepitó. Casi se me cae la linterna. Informe.
La voz de Corin era aguda, sin rastro de la indiferencia habitual. Sonaba casi frenético. ¿Qué está pasando ahí fuera? Dudé, mirando hacia la cabaña donde habían ido las cámaras. Estática. Justo momentos antes, la escotilla está abierta. Hubo una pausa y luego la voz de Corin se volvió fría y dura. «Ciérrala, ahora». «No creo que pueda», dije. Las palabras se me atragantaron. «Hay algo vivo ahí abajo». «Maldita sea», siseó Corin. «Escúchame con atención. No estás preparado para manejar esto. Cierra la escotilla, ciérrala con llave y vuelve adentro. No te acerques al borde. Y por el amor de Dios, no lo hagas». La radio se apagó, reemplazada por una estridente ráfaga de estática. La saqué de mi cinturón, sacudiéndola con frustración. ¿Corin? Corin. Nada. Me temblaban las manos mientras volvía a enganchar la radio en mi cinturón. Me volví hacia la escotilla, con el instinto gritándome que siguiera la orden de Corán, que cerrara de golpe la pesada tapa y me alejara. Pero no pude. No después de todo lo que había visto. No después de que la voz de la radio me dijera que no lo dejara salir. No después de las huellas que se detuvieron en la escotilla y desaparecieron. Los peldaños metálicos de la escalera estaban fríos bajo mis manos. El frío me atravesaba los guantes. Subí lentamente, descendiendo hacia lo desconocido. Cada crujido de la escalera parecía amplificado, un eco agudo que rebotaba en las paredes y se desvanecía en la oscuridad infinita de abajo. El olor me golpeó primero, un hedor dulzón y enfermizo de descomposición y metal tan espeso que tuve que apretarme la manga contra la nariz para evitar las arcadas. No era el olor de algo muerto recientemente, sino el persistente aroma de algo que había estado pudriéndose durante mucho tiempo. Llegué a la primera plataforma, el nivel 3. El aire era más pesado aquí, casi asfixiante, y las paredes estaban resbaladizas por la humedad que brillaba bajo el tenue resplandor de mi linterna. El pasillo se extendía ante mí, un camino estrecho flanqueado por tuberías oxidadas y equipos abandonados. La primera puerta que encontré estaba ligeramente entreabierta, con las bisagras deformadas como si algo hubiera forzado su paso. La abrí con la linterna, iluminando una pequeña habitación llena de cristales rotos y muebles volcados. Un panel de control en una pared parpadeaba débilmente. Su antigua pantalla mostraba un texto ilegible. En la esquina de la habitación había una pila de cajas, cada una de ellas marcada con un símbolo de riesgo biológico descolorido. Me acerqué con cautela. El haz de mi linterna cayó sobre una caja que había sido abierta. El contenido estaba esparcido por el suelo, jeringuillas, viales y un juego de guantes gruesos manchados de sangre. Entonces vi lo que estaba escrito en la pared. Está despierto. No pudimos matarlo. Las letras estaban garabateadas con algo oscuro y viscoso, goteando por la pared como pintura fresca. Se me revolvió el estómago cuando di un paso atrás, las palabras flotando en mi visión. ¿Qué estaba despierto? ¿Qué no podían matar? Un leve ruido atrajo mi atención de nuevo hacia el pasillo. Un sonido bajo y rasposo, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo. Me quedé paralizado, con la linterna temblando mientras la apuntaba hacia el sonido. El haz de luz se reflejó en una forma oscura que se movía en el borde de la luz, algo bajo y encorvado, con largas extremidades que rozaban las paredes mientras se movía. No podía verlo con claridad, pero la forma en que se movía era extraña, casi mecánica en sus sacudidas y arranques. Al principio no pareció darse cuenta de mi presencia. Su cabeza, o lo que yo creía que era su cabeza, se inclinaba de un lado a otro como si estuviera escuchando. Y luego se detuvo. La cosa se volvió lentamente, su cuerpo crujiendo mientras se movía, y por un momento creí ver ojos que reflejaban la luz. No eran ojos humanos, demasiado grandes, demasiado oscuros, sin nada de blanco, solo orbes negros interminables que me miraban fijamente. Corrí. La escalera fue mi salvación. Subí los peldaños lo más rápido que pude.
Mi respiración se hizo entrecortada y aguda. Debajo de mí, oí que la cosa se movía. Sus garras raspaban el metal y se hacían más fuertes a cada segundo. No seguía la escalera, sino que trepaba por las paredes. Su cuerpo golpeaba el acero como si intentara destrozar el silo. Llegué al nivel 2 y me lancé a la plataforma, cerrando la escotilla de golpe tras de mí. El sonido de sus garras se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio inquietante. Me alejé de la trampilla, agarrando la palanca como si fuera lo único que me mantuviera con vida. La radio volvió a crujir y se oyó la voz de Corin, baja y urgente. «Tienes que salir de ahí ahora mismo». «No puedo», grité, con la voz quebrada. «Hay algo aquí abajo, Corin, algo vivo». «Lo sé», dijo con tono sombrío. «Por eso tienes que irte. No debías ver esto». «¿Ver qué? ¿Qué diablos está pasando aquí?» Corin vaciló, y por un momento pensé que no iba a responder. Luego habló, su voz apenas un susurro. El proyecto Holt no se trataba de misiles, era de contención. Esa cosa de ahí abajo no es humana. Nunca lo fue. Intentamos matarlo, pero nada funcionó. Así que lo encerramos y lo enterramos, y ahora has abierto la escotilla. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué es?» «No lo sé», admitió Corin. «Solo sé que no puede salir. ¿Entiendes? Si sale». La radio volvió a cortarse, sustituida por estática. No esperé a escuchar más. Corrí hacia la escalera, subiendo tan rápido como mis temblorosas manos me lo permitían. Cada paso parecía una eternidad. La oscuridad me rodeaba. Cuando finalmente llegué a la superficie, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, y salí tambaleándome de la escotilla, desplomándome en el suelo. La escotilla seguía abierta, con la tapa colgando torcida como una herida abierta en la tierra. Por un momento pensé en intentar cerrarla, pero la sola idea de acercarme a ella me puso la piel de gallina. En lugar de eso, eché a correr. De vuelta en la caseta del guardia, cerré la puerta con llave y agarré la radio. «Corin, está apagada». «Creo que está apagada». No hubo respuesta, solo estática. Dejé la radio, con las manos temblorosas. Afuera, las cámaras parpadeaban, las imágenes apareciendo y desapareciendo, mientras algo se movía entre las sombras. Y entonces, lo vi en el monitor. Una figura de pie en el borde de la escotilla. No era la cosa que había visto abajo, sino una persona, alta e inmóvil, con el rostro oculto por la sombra. No se movía, solo estaba allí, mirando fijamente hacia la oscuridad. Luego, lentamente, se volvió hacia la cámara. La pantalla se quedó en blanco. La noche pasó en una neblina de miedo y agotamiento. Cuando amaneció, la escotilla estaba cerrada de nuevo, el COVID sellado como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Algo estaba despierto ahí abajo, y no iba a permanecer en silencio por mucho tiempo. Cuando Corin finalmente llamó, su voz era distante, casi resignada. «Recoge tus cosas. Te reasignan». Quería discutir, exigir respuestas, pero no encontraba las palabras. En su lugar, hice la maleta y me fui. La imagen de esos ojos negros se grabó en mi mente mientras me alejaba del silo. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. La radio crepitó por última vez y una voz débil susurró a través de la estática. «No lo cuentes». El viaje en coche lejos del silo se sentía como intentar escapar de una sombra. No importaba lo lejos que llegara, el peso de lo que había sucedido me oprimía. Una presencia en el asiento del pasajero. Mis faros cortaban la noche, iluminando la desolación a mi alrededor, pero sentía como si la oscuridad me persiguiera. Corin me había ordenado que me fuera, pero las preguntas sin respuesta se me pegaban como una lapa. La voz de la radio, la criatura de abajo, la figura de pie junto a la escotilla. Nada de eso tenía sentido, y sin embargo todo se sumaba a algo que no podía ignorar. Cualquiera que fuera el proyecto que había encerrado, no estaba destinado a ser liberado.
No había ido muy lejos cuando la radio de la camioneta se puso en marcha. No era la radio portátil que Corin me había dado. Era el sistema de comunicaciones de la camioneta, algo que ni siquiera había tocado desde que llegué al lugar. Se oyó una voz, aguda y autoritaria, que decía: «Regresen a las instalaciones. Es una orden directa». La voz no era la de Corin. Era más fría, más precisa, sin atisbo de vacilación ni humanidad. Por un momento consideré ignorarla, conducir hasta llegar a la civilización, pero algo en el tono me revolvió el estómago. No era una sugerencia, era una amenaza. Frené el camión hasta detenerlo. El motor retumbaba en la quietud. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Otra voz se hizo oír, débil y distorsionada, superpuesta a la primera. «No lo sueltes». Era la misma voz que había oído antes por la radio, la súplica cruda y desesperada. Se desvaneció rápidamente, superada por la estática, pero fue suficiente para tomar una decisión. Di la vuelta al camión. Cuando llegué a las instalaciones, era como si no hubiera pasado nada. La escotilla estaba cerrada, la cabaña intacta, y el generador zumbaba constantemente. Pero el aire parecía extraño, más pesado que antes. Salí de la camioneta, con mi linterna cortando la oscuridad, y me acerqué a la escotilla. Estaba bien cerrada, la pesada tapa bloqueada en su sitio. Mi alivio inicial fue rápidamente reemplazado por el pavor. No lo había cerrado. ¿Quién tenía la radio encendida? Mi cinturón crujió. «Entra en el silo». Era de nuevo la voz fría. Apreté con fuerza la linterna mientras miraba a mi alrededor, escudriñando el perímetro en busca de cualquier signo de movimiento. Nada. Solo el paisaje árido y las estructuras oxidadas. Pero la voz persistía, repitiendo la orden con precisión mecánica. «Entra en el silo. Esta es tu última advertencia». Antes de que pudiera responder, el leve sonido de un helicóptero rompió el silencio. Levanté la vista y vi una silueta oscura contra el cielo, con el rotor cortando el aire. Dio una vuelta alrededor de las instalaciones y luego descendió hacia un terreno abierto cerca de la valla. La corriente descendente levantó polvo y escombros, lo que me obligó a taparme los ojos. Dos figuras salieron del helicóptero, ambas vestidas con equipo táctico negro. Sus rostros estaban ocultos por cascos y viseras, y se movían con la precisión de personas que habían hecho esto 100 veces antes. Uno de ellos levantó una mano, haciéndome un gesto para que me quedara quieta. No me moví. Mis instintos me gritaban que corriera, pero no había ningún lugar a donde ir. La segunda figura se acercó, sosteniendo lo que parecía un dispositivo portátil. De él emanaba un leve zumbido, y el aire a mi alrededor parecía vibrar. «Identifícate», exigió la primera figura, con la voz modulada y distorsionada. No respondí. En su lugar, levanté la linterna y la dirigí directamente a su visor. No era un arma muy eficaz, pero me dio una breve sensación de control. La segunda figura dio un paso adelante y bajó el dispositivo. «Se suponía que no debías estar aquí», dijeron con un tono carente de emoción. «Esta es una vista controlada. Tu presencia ha comprometido el protocolo de contención». «¿Contención de qué?», respondí bruscamente. «¿Qué diablos hay ahí abajo?». La primera figura se volvió hacia la escotilla, ignorando mi pregunta. Apretaron una serie de botones en un panel incrustado en su traje, y la escotilla comenzó a desbloquearse con un silbido ensordecedor. Di un paso atrás instintivamente, con el recuerdo de ese sonido gutural de abajo aún fresco en mi mente. «No podéis abrir eso», dije, alzando la voz. «No sabes lo que hay ahí abajo». La segunda figura se volvió hacia mí. Su visor reflejaba mi rostro en pánico. «Sabemos exactamente lo que hay ahí abajo. Por eso estamos aquí». La escotilla gimió al abrirse, revelando el mismo vacío negro que había visto antes. Pero esta vez no hubo silencio. Un zumbido rítmico y bajo emanaba de las profundidades, vibrando a través del suelo y en mis huesos.
estaba vivo. Lo que fuera que había ahí abajo, estaba vivo. No sé qué me pasó, pero no podía dejar que lo hicieran. Fuera cual fuera su plan, sabía que no acabaría bien. Agarré la palanca de la parte trasera de la camioneta y la lancé a la primera figura apuntando a su dispositivo. El impacto lo hizo caer de sus manos, haciéndolo deslizar por el suelo. El segundo personaje reaccionó instantáneamente, sacando un arma y apuntándome. «Retírate». Pero no lo hice. En cambio, pateé el dispositivo hacia la oscuridad del silo, viendo cómo desaparecía en el vacío. El rítmico zumbido se hizo más fuerte, casi como un latido, y el suelo bajo nosotros tembló violentamente. «Acabas de empeorar las cosas», dijo la segunda figura, con una voz aún inquietantemente tranquila. Un rugido repentino surgió del silo, un sonido tan primitivo y extraño que desafiaba toda descripción. Las dos figuras retrocedieron inmediatamente y su compostura inicial fue reemplazada por la urgencia. El primero me agarró del brazo y me arrastró hacia el helicóptero. «Tenemos que irnos ahora». No discutí. Los tres corrimos hacia el helicóptero mientras el sonido de la criatura, o lo que fuera, se hacía más fuerte detrás de nosotros a medida que subíamos a bordo. El piloto gritó algo sobre una orden de evacuación, pero sus palabras se ahogaron en otro rugido, aún más cercano. El helicóptero despegó justo cuando el suelo cerca de la escotilla estalló. Algo masivo y serpentino salió del silo, su forma oscurecida por la oscuridad y los escombros. Vi por un momento escamas relucientes e innumerables ojos, cada uno más negro que el propio vacío. La criatura emitió un chirrido ensordecedor, y el helicóptero viró bruscamente para evitar un apéndice en forma de zarcillo que nos atacó. El piloto elevó el helicóptero y las instalaciones de abajo se hicieron cada vez más pequeñas hasta que no fueron más que una mota en el horizonte. No aterrizamos hasta horas después. Cuando finalmente aterrizamos en un lugar desconocido, dos figuras me escoltaron a una habitación estéril y sin ventanas. Estaba demasiado agotado para resistirme. Coran me estaba esperando. Tenía peor aspecto que antes, el rostro pálido y demacrado. Al principio no dijo nada, solo me miraba como si fuera un problema que no sabía cómo resolver. «Has visto demasiado», dijo finalmente. «Yo no pedí esto», respondí. «Tú me enviaste allí. Tú sabías lo que había ahí abajo». Coran suspiró, frotándose las sienes. «Estaba contenido. Durante décadas estuvo contenido. Eso creíamos. Pensamos que seguiría así». «¿Qué es?», exigí. «¿Qué enterrasteis ahí abajo?». No respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, con la voz apenas por encima de un susurro. «No es de aquí. No sabemos de dónde vino, solo que no se puede matar. Lo intentamos todo. Fuego, radiación, incluso encerrarlo en hormigón. Pero siempre vuelve. Así que lo enterramos y rezamos para que permaneciera dormido». Me eché hacia atrás, asimilando el peso de sus palabras, y ahora Coran se encontró con mi mirada, sus ojos hundidos. «Ahora lo intentamos de nuevo». Me dejaron ir al día siguiente, sin explicaciones, sin promesas, solo una simple advertencia. «Si hablas de esto, no serás el único que desaparezca». Mientras me alejaba del centro en coche, la radio crepitó por última vez. Era la misma voz de antes, débil y desesperada. «No lo cuentes». Esta vez no respondí. Seguí conduciendo, con la esperanza de que lo que estuviera enterrado bajo ese silo se quedara allí para siempre. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Algunas cosas no están destinadas a permanecer enterradas. Frase final. Mientras dejaba atrás aquel lugar desolado, los susurros del pasado persistían en mi mente, y me di cuenta de que algunas puertas que se abrieron una vez nunca pueden cerrarse del todo.